Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy, miércoles 21 de febrero, estamos gozosos y expectantes a seguir meditando la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos instruyes, te revelas a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Y estamos el día de hoy en Marcos, capítulo 15, versos 33 al 47. Y nos ubicamos en el verso 33, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras, muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Nosotros en este día vamos a analizar la agonía, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra. Y dice: a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nos habla de una oscuridad no sucedían todos los días. Era un fenómeno sobrenatural lo que estaba sucediendo mientras Jesús, el Hijo de Dios, estaba siendo crucificado. Y dice que en Amós 8:9 dice: y acaecerá en aquel día, dice el Señor, que haré se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Y nosotros podemos ver que estos hechos sucedieron cuando Jesús estaba siendo crucificado. Y en sus palabras de agonía, nuestro Señor Jesús decía, ¿no? Eloi, Eloi, lama sabactani, que decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un lamento, hay un dolor profundo en estas palabras cuando nuestro Señor Jesús estaba agonizando. Pero Él estaba acudiendo a su Padre, no que lo saque en ese momento de esa situación, porque Jesús sabía el plan de salvación, Jesús sabía cuál era su misión,
pero estaba clamando para que su Padre lo fortaleciera. Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Y nosotros podemos ver que su clamor era tan fuerte, porque lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era por amor a ti y a mí, para salvarnos de nuestros pecados. Y Él fue fiel hasta el final. Y nosotros podemos ver que cuando Él clama estas palabras, Él estaba diciendo palabras en arameo, ¿no? Y Marcos nos da el significado, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra no era un reclamo al Padre, sino era para pedir fortaleza al Padre, ¿no? Porque conocemos esa misión salvífica de Jesús. En el verso 35 dice: y oyéndole unos que estaban allí decían: he aquí llama a Elías. En el verso 36 dice: y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. ¿Qué es lo que experimenta Jesús en su momento de agonía? La burla de muchas personas de las que estaban alrededor. Habían autoridades religiosas, personas que pasaban por ahí, también estaban los discípulos y estaban personas también como los ladrones, ¿no?, que estaban ahí, ¿no? Entonces, y hubo alguien que se acerca y le da una esponja con vinagre, ¿no?, con un intento de aliviar el dolor a Jesús, pero esto lo iba a afectar y atormentar muchísimo más, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que en este tiempo de la agonía Jesús recibe burlas, ¿no? Y si nosotros trasladamos en este tiempo a nuestra vida, ¿no?, cuando una persona está mal, está sufriendo, tiene padecimiento, las cosas no le van bien, entonces nosotros ¿qué hacemos, no? Nos burlamos, criticamos, y nosotros tenemos que recordar lo que Jesús nos enseñó, ¿no?, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, pero también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que dolernos con la persona que sufre. Debemos ser personas que amemos al prójimo, personas empáticas, personas que podamos orar por aquel que está pasando necesidad, aflicción, poder apoyar, ¿no? Y podemos ver que, si bien es cierto, se estaban burlando de Jesús, pero cada palabra también habla nuestras vidas, ¿no?, y nos hace ver en qué posición nosotros nos encontramos y cómo estamos actuando frente a una situación. En el verso 37 dice: mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rajó en dos, de alto hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Dice: Jesús expiró. Jesús, en ese momento, dice que Jesús había muerto, y dice que el velo era rasgado, ¿no? Y esto señala que la muerte de Jesús, ¿no?, ha roto la barrera entre Dios y los hombres, concediendo una libre entrada. En Hebreos 10, capítulo 10, versos 19 al 21 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El milagro del velo, amados hermanos, ¿no? Justo cuando los sacerdotes querían ofrecer sacrificios, ¿no?, pero dice que este velo bajaba de arriba hacia abajo para abrir la presencia de Dios, porque ya no iban a ser necesarios más los sacrificios de los sacerdotes, porque Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que solo bastaba que Él lo hiciera una sola vez para tener acceso a ese lugar santo, santísimo, y a poder nosotros experimentar la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Qué privilegio que nosotros podamos leer Marcos, que guardó registro de cada suceso, de cada hecho durante la agonía, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para validar este hecho, para apreciarlo y para creer que en Jesús
somos más que vencedores y que en Jesús podemos ir al Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Qué privilegio ahora tenemos de poder ir a la presencia de Dios y poder saber que podemos tener esa comunión plena con Él, porque Jesús, el Cordero de Dios, nos dio libertad, nos dio libre acceso al Padre y al lugar santísimo. En el verso 39 dice: el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esta declaración de este centurión, que era un soldado romano, ¿no?, que no era un judío, era un gentil, nos muestra que Jesús se reveló a la vida de este hombre. Y si nosotros podemos ver cuando recordamos que cuando Jesús estaba siendo bautizado, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y miren que pasado un tiempo, como este hombre romano exclama: este verdaderamente era el Hijo de Dios. La declaración. ¿Por qué? Porque a este hombre había llegado las buenas nuevas de Jesucristo. Este hombre, este centurión, sabía quién era Jesús. Entonces nosotros, ¿en qué posición estamos cuando escuchamos el Evangelio? Cuando escuchamos acerca de la muerte de Jesús. Es real. Y nosotros podemos decirle: Señor Jesús, yo creo en lo que dice tu palabra y verdaderamente reconozco que eres el Hijo de Dios, el que vino a salvarme, el que vino a darme nuevas oportunidades, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a darme vida y vida en abundancia. Este soldado romano exclamó esto. Y nosotros en este tiempo también podemos decir eso: Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres mi Señor, eres mi Salvador. Tú lo diste todo por mí en la cruz. Y Jesús hizo un sacrificio perfecto. Y nosotros lo estamos viendo. Es por eso que nos dio ese acceso al lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el verso 40 dice: y también estaban ahí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé. Dice qué privilegio que tenían estas mujeres de evidenciar todo lo que estaba pasando con Jesús. Hicieron un papel extraordinario de testigos. Y en ese tiempo la ley judía no reconocía el testimonio de las mujeres. Pero miren cómo el Señor les dio ese privilegio de que ellas pudieran evidenciar la crucifixión, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Luego dice también que si nosotros estamos leyendo Marcos se aseguró de registrar cada evidencia de cuando Jesús murió, cuando Jesús fue sepultado y también cuando Jesús resucitó, y también registrar el testimonio de las mujeres. Qué maravilloso que podemos nosotros leer las Escrituras y eso trae vida y nos trae fe. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, y esto es real. Verso 41, los cuales estando aún en Galilea, dice, las mujeres le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén, ¿no? Dice que estas mujeres estaban en Galilea y le habían seguido y le servían, ¿no? Estas mujeres se encontraron con Jesús y no lo dejaron más. Es por eso que muchos decían en ese tiempo: Jesús, pero ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Y miren, esas mujeres se dispusieron a cumplir la obra de Jesús, porque dice, le servían. Y en este tiempo, ¿qué es lo que hacemos tú y yo? El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha dado tantas oportunidades, el Señor nos ha dado de su salvación, de su perdón. Y digámosle: Señor, heme aquí, estamos aquí, Señor, dispuestos
a seguirte, no solamente a creer, no solamente a congregar un domingo, sino a seguirte, a servirte, Señor, y poder entregar nuestra vida a Él para que su nombre se haga conocido y que muchos puedan tener el privilegio de conocer a nuestro Señor Jesús y decir como el centurión, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, porque es real, amados hermanos, Jesús es real. Y vamos a ver qué dice en el verso 42, 43, cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que vino también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Me maravillo, amados hermanos, a leer este pasaje, ¿no? Dice que cuando ya Jesús, ¿no?, cuando ya era tarde y era el tiempo de la preparación, era la víspera del sábado, ¿no? Dice que alguien reclama el cuerpo de Jesús de una manera osada, ¿no? ¿Por qué? Porque José de Arimatea sabía quién era Jesús, le fue revelado quién era Jesús. Y dice que él entró y reclamó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y miren que él era una persona que tenía un alto cargo, porque nadie se podía presentar ante Pilato y reclamar el cuerpo de Jesús, sino solamente una persona que tuviera poder y tuviera un alto cargo, ¿no? Y dice que era miembro del concilio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que muestra él, no? Esa fe también de querer llevar el cuerpo de Jesús porque realmente sabía quién era Jesús, ¿no? Entonces dice que también este hombre era del consejo, ¿no?, y miembro también del Sanedrín, ¿no?, que era un cuerpo del gobierno de los judíos, ¿no? Entonces este hombre no se amilanó, no se amedrentó ante Pilato, entró, reclamó el cuerpo y dice que tuvo ese amor, esa devoción también de envolverlo en sábanas y ponerlo en un sepulcro especial. Dice que estaba labrado en la peña, ¿no? Y dice que estaba con una piedra, ¿no? Y esa piedra tenía que sellar ese sepulcro, ¿no? Un hombre que no tuviera ese cargo no hubiera haber podido hacer esto. Y miren cómo Dios usó la vida de este hombre para que Jesús, ¿no?, se tuviera esa devoción y ese cuidado del cuerpo de Jesús, envolverlo en las sábanas, en los lienzos, ¿no?, y tener esa tumba como la que Jesús tuvo en ese tiempo. Fue una tumba prestada, pero Dios usó la vida de este hombre, de José de Arimatea, porque reconoció quién era Jesús. En el verso 44 dice: Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y enterado el centurión, le dio el cuerpo a José. Y Pilato se cercioró, llamó al centurión para confirmar la muerte de Jesús. ¿Y qué hizo el centurión? Confirmó la muerte de Jesús, ¿no? Y el testimonio del centurión en ese tiempo era pena de muerte, ¿no? Y el centurión tenía que dar su testimonio aun cuando peligraba su vida, pero él había confirmado la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces dice que le es dado el cuerpo a José, y en el verso 46 y 47, ya estamos terminando, dice: el cual compró una sábana y quitándole lo envolvió y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro, piedra grande que se corría por un riel, ¿no? Era una piedra grande que se corría por un riel, ¿no? Y verso 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde era puesto, ¿no? Nosotros podemos ver que las mujeres seguían siendo testigos aún de la sepultura de Jesús, ¿no? Donde ponían el cuerpo, quién había llevado el cuerpo, ¿no? Y son testigos claves, ¿no? Y así como ellas son testigos, ¿no?, de que murió Jesús,
de que fue sepultado, fue crucificado y también resucitó, yo creo que hoy también nosotros podemos ser testigos de que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que por Jesús nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo, a nuestro Padre, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y podemos ver que Jesús tiene propósitos para cada persona. Miren, Dios usa en sus propósitos a personas que están en una situación de riqueza, en una posición de riqueza, personas que pueden tener poco. Nos habla de la viuda, ahora nos habla de José de Arimatea, un hombre adinerado, de posición. Y esto nos muestra que el Evangelio, amados hermanos, es para todos. No hay condición social, económica en el reino de Dios, porque Jesús quiere que todos se arrepientan y que todos vengan a Él, que confiesen sus pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición. Dice que en este tiempo nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas. Las mujeres extendieron este mensaje. Este centurión también extendió este mensaje. Y nosotros también tenemos que dar testimonio de que Jesús vive en nosotros, de que Él murió por nosotros, nos perdonó de nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva juntamente con Él. Y podemos decir, con Cristo me siento crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe y el amor de Cristo Jesús, que me amó y dio su vida por mí. Oremos, amados hermanos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias porque al leer tu palabra, Señor, podemos entender que tú nos amas tanto, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. Gracias por darnos el acceso al lugar santísimo. Gracias, Señor, porque podemos tener esa comunión plena contigo cada día y podemos ver que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito para con cada uno de nosotros, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Renueva nuestras mentes, Señor, y que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones y que nuestra mente sea renovada cada día, Señor. Queremos vivir en pos de ti, Señor. Negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y seguirte, porque queremos ser tus discípulos, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser testigos, Señor, de que tú vives en nosotros y que tú has venido a salvar a toda la humanidad. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amados hermanos. Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.